¿Qué demonios estás haciendo?, susurró Lucas, con la voz temblorosa de rabia y terror. Belinda alzó la vista con calma, sin inmutarse siquiera por su presencia. Señor Viteal, puedo explicarlo. Estás drogando a mis hijos, siseó Lucas, intentando bajar la voz para no despertar a los trillizos. ¿Cómo pudiste? Son solo bebés. Belinda se levantó lentamente, con la jeringa aún en la mano. Señor Viteal, no lo entiende. Esto no es lo que parece. Pero antes de que pudiera explicar más, otra voz rasgó la oscuridad. Lucas Viteal se deslizaba sigilosamente por el pasillo de su mansión a las 2 de la mañana, esperando encontrar a sus trillizos de 3 años gritando y llorando como lo habían hecho cada noche durante los últimos 8 meses. Los sonidos de sus pesadillas y terror habían ahuyentado a 12 niñeras, dejando a Lucas desesperado y exhausto. Pero esta noche, algo era diferente. La casa estaba completamente en silencio. El corazón de Lucas comenzó a latir con fuerza por él. Pánico. Sus hijos nunca dormían toda la noche. No desde que su madre murió en el accidente de coche que había destrozado a su familia. ¿Y si les hubiera pasado algo terrible? Empujó la puerta de la habitación de los trillizos y se quedó paralizado por la conmoción. Sus 3 hijos, Emma, Isen y Elle, dormían plácidamente en sus camas. Pero eso no era lo más impactante. Sentada en una silla entre las camas estaba Belinda, su nueva niñera. Y estaba haciendo algo que heló la sangre de Lucas. Estaba inyectando algo en un frasquito con una jeringa. ¿Qué demonios estás haciendo?, susurró Lucas, con la voz temblorosa de rabia y terror. Belinda levantó la vista con calma, sin inmutarse siquiera por su presencia. Señor Viteal, puedo explicarlo. Está drogando a mis hijos, siseó Lucas, intentando bajar la voz para no despertar a los trillizos. ¿Cómo puede? Son solo bebés. Son solo bebés. Belinda se levantó lentamente, con la jeringa aún en la mano. Señor Viteal, no lo entiende. Esto no es lo que parece. Pero antes de que pudiera explicar más, otra voz rasgó la oscuridad. Lo sabía. Clare, la ama de llaves de toda la vida, salió de las sombras con el teléfono en la mano. Lo he estado grabando todo. Esta mujer ha estado drogando a sus hijos todas las noches durante una semana. Lucas sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. La mujer a quien había confiado sus tesoros más preciados, sus hijos traumatizados que no podían dormir, no podían comer, no podían funcionar desde que perdieron a su madre, los había estado medicando en secreto. Pero mientras Lucas contemplaba el rostro sereno de Belinda y las expresiones de paz en los ojos de sus hijos dormidos, se dio cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Algo que expondría secretos, mentiras y prejuicios más profundos de lo que jamás había imaginado. Y lo que Belinda estaba a punto de revelar no solo limpiaría su nombre, sino que cambiaría para siempre a su familia, su empresa y su comprensión del mundo. Lucas Viteal estaba en el funeral de su esposa Rebeca, sosteniendo las manos de sus trillizos de 3 años mientras sollozaban por su mamá. A sus 35 años, Lucas, el padre desesperado, tenía una fortuna de más de $1.000 millones y era dueño de White Hall Industries, una de las empresas más grandes del país. Pero todo su dinero y poder no podían devolverle a la mujer que amaba ni curar el dolor de sus hijos. Emma, Isen y ella habían sido niños normales y felices antes del accidente. Reían, jugaban y dormían toda la noche, como cualquier otro niño de su edad. Pero el trauma de perder a su madre lo había cambiado todo. La primera señal de que algo andaba muy mal llegó pocos días después del funeral de Rebeca. Los trillizos dejaron de dormir. Se quedaban en sus camas gritando y llorando, llamando a su mamá, teniendo terribles pesadillas sobre accidentes automovilísticos y sobre quedarse solos. Lucas contrató a los mejores terapeutas infantiles que el dinero podía comprar,
pero nada funcionó. Los niños tenían miedo de todo: coches, ruidos fuertes, separarse de su padre aunque solo fueran unos minutos. Apenas comían, casi nunca jugaban y parecían vivir en un estado constante de miedo y tristeza. Sufren un trauma severo. El doctor Martínez, el psiquiatra infantil, le explicó a Lucas: perder a un padre a una edad tan temprana puede causar un profundo daño psicológico. Necesitan atención especializada, paciencia y tiempo para recuperarse. Pero el tiempo no curaba a sus hijos. Al contrario, empeoraban. Los problemas de sueño eran el problema más grave. Los trillizos se quedaban despiertos durante días, llorando y sufriendo ataques de pánico cada vez que intentaban cerrar los ojos. Estaban agotados, irritables y no podían funcionar con normalidad. Lucas lo intentó todo: luces nocturnas, camas especiales, dormir con ellos en su habitación, poner música suave, leerles cuentos durante horas. Nada funcionaba. Fue entonces cuando empezó a contratar niñeras. La primera niñera, la señora Patterson, duró 3 días. «Nunca he visto nada igual», le dijo a Lucas mientras hacía las maletas. «Esos niños gritan durante 12 horas seguidas. No comen, no duermen y atacan a cualquiera que intente acercarse. Consérvalos. Necesitan ayuda profesional, no una niñera». La segunda niñera renunció después de una noche. La tercera duró una semana, pero sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser hospitalizada. ¿Para cuándo? Lucas había tenido 12 niñeras en 8 meses. Estaba desesperado. Sus hijos se enfermaban y se debilitaban por la falta de sueño. Su negocio se resentía porque no podía concentrarse en el trabajo mientras sus hijos se desmoronaban. Y el propio Lucas estaba agotado y deprimido, preguntándose si su familia volvería a ser normal alguna vez. Fue entonces cuando su asistente encontró a Belinda. La doctora Belinda Matthews llegó a la mansión Viteal un martes lluvioso por la mañana con una pequeña maleta y un maletín lleno de libros y papeles. A sus 32 años, era alta, elegante y se movía con una tranquila seguridad. Lucas se sorprendió de inmediato de lo diferente que era de las otras niñeras que había contratado. La mayoría de ellas eran mujeres mayores con experiencia tradicional en el cuidado infantil. Belinda era joven, profesional y tenía un título avanzado en psicología infantil. «Viteal», dijo Belinda mientras estaban sentados en su oficina, «quiero ser completamente honesta contigo sobre mis antecedentes. Tengo un doctorado en psicología infantil de Harvard y me especializo en traumas infantiles y trastornos del sueño». Lucas se sorprendió. «Tienes demasiada experiencia para ser niñera. ¿Por qué no trabajas como terapeuta?» Belinda sonrió con tristeza. «Lo era. Tenía mi propia consulta en Boston, pero descubrí que los niños que más necesitaban ayuda eran aquellos cuyas familias podían permitirse cuidados intensivos a domicilio. Decidí que podía tener un mayor impacto trabajando directamente con familias en crisis». Abrió su maletín y le mostró a Lucas gruesos expedientes llenos de artículos de investigación, estudios de caso y planes de tratamiento. «Señor Viteal, he leído sobre la situación de sus hijos y creo que puedo ayudarlos, pero necesito que entienda que esto no va a ser rápido ni fácil. Sanar un trauma requiere tiempo, paciencia y métodos muy específicos». Lucas se inclinó hacia adelante, desesperado por encontrar esperanza. «¿Qué tipo de métodos?» «Utilizo una combinación de terapia conductual, modificaciones ambientales y ayudas naturales para dormir. Nada dañino, nada que no sea completamente seguro para los niños. Pero requiere confianza, señor Viteal. Tendrá que dejarme hacer mi trabajo sin interferencias». Lucas ya había escuchado promesas de otras cuidadoras, pero algo en la calma y seguridad de Belinda le hizo creer que tal vez sí podría ayudar a sus hijos. «Doctora Matthews, por favor, llámeme Belinda. Belinda, mis hijos no han dormido una noche entera en 8 meses. Le tienen miedo a todo. Apenas comen y han ahuyentado a 12 niñeras.
¿Está segura de que puede con ellos? Belinda lo miró con ojos amables, pero decididos. Señor Viteal, he trabajado con niños que sobrevivieron a guerras, desastres naturales y abusos. Un trauma es un trauma, independientemente de la causa. Sus hijos no son malos ni difíciles. Están sufriendo, y los niños que sufren pueden sanar si reciben el cuidado adecuado. Lucas tomó una decisión que lo cambiaría todo. Está contratada, pero con una condición. Quiero saber todo lo que hace con mis hijos. Sin secretos, sin sorpresas. Por supuesto, asintió Belinda. La transparencia es esencial para generar confianza. Pero lo que Lucas ignoraba era que no todos en su casa estaban contentos con su decisión de contratar a Belinda. Clare Morrison había sido la ama de llaves principal de la mansión Viteal durante 15 años. Tenía 62 años, había trabajado para familias adineradas toda su vida y se consideraba una experta en lo que era apropiado para hogares como el de los Viteal. Cuando Lucas presentó a Belinda como la nueva niñera, la reacción de Clare fue inmediata y evidente. Es muy joven, dijo Clare, mirándola de arriba abajo con desaprobación. ¿Estás seguro de que tiene suficiente experiencia para cuidar a los niños? Tiene un doctorado en psicología infantil, explicó Lucas. Está sumamente cualificada. La expresión de Clare no cambió. Una cosa es el conocimiento teórico, señor Viteal, pero criar hijos requiere sentido común y valores tradicionales. Estas ideas modernas sobre psicología y terapia. En mis tiempos, a los niños que no podían dormir se les daba un vaso de leche caliente y una rutina firme para ir a dormir. Belinda intervino cortésmente. Señora Morrison, yo respeto completamente los métodos tradicionales de crianza, pero los trillizos están lidiando con un trauma severo, que requiere atención especializada. Clare entrecerró los ojos. ¿Trauma? Tienen 3 años. Los niños son resilients. Solo necesitan estructura y disciplina, no mimos ni teorías rebuscadas. Lucas podía sentir la tensión creciendo entre las dos mujeres, pero estaba demasiado desesperado por ayuda con sus hijos como para preocuparse por conflictos de personalidad. Entre su personal, Claire, la doctora, Matthews va a probar algunos enfoques nuevos con los niños. Necesito que todos en esta casa apoyen sus esfuerzos. Por supuesto, señor Viteal, dijo Clare con una sonrisa forzada. Solo espero que estos nuevos enfoques no hagan más daño que bien. Durante los días siguientes, Clare observó a Belinda cada noche. Clare la miró con recelo. No le gustaba la forma en que Belinda les hablaba a los niños con tanta suavidad. Pensaba que no le gustaba la forma en que Belinda animaba a los trillizos a expresar sus sentimientos en lugar de simplemente decirles que se callaran. Y, sobre todo, no le gustaba la forma en que Lucas parecía respetar las opiniones y los métodos de Belinda. Clare se había acostumbrado a ser la principal figura de autoridad femenina en la casa de los Viteal desde la muerte de Rebecca. Había esperado tener una influencia significativa en la crianza de los niños, pero la presencia de Belinda amenazaba esa autoridad, y a Clare no le gustaba nada. Lo que Clare no podía admitir, ni siquiera ante sí misma, era que su aversión por Belinda no tenía nada que ver con sus cualificaciones o métodos. Tenía todo que ver con el color de la piel de Belinda y con la profunda convicción de Clare de que ciertas personas no pertenecían a ciertos puestos. Clare había crecido en una época y un lugar donde las mujeres negras trabajaban como empleadas domésticas, no como profesionales con estudios superiores. Ver a Belinda tratada con respeto y con autoridad sobre los niños Viteal desafió todo lo que Clare creía sobre las jerarquías sociales y el orden natural. Pero Clare era lo suficientemente inteligente como para saber que no podía expresar esos sentimientos directamente. En cambio, encontraría otras maneras de socavar la posición de Belinda en la casa. La primera noche de Belinda con los trillizos fue tan difícil como Lucas le había advertido. Emma, Isen y ella gritaron y lloraron desde el momento en que su padre les dio las buenas noches. Tiraron juguetes,
Se quitaron las mantas de la cama y suplicaron por su mamá hasta quedarse sin voz. Pero Belinda no se frustró ni intentó obligarlos a callarse como las otras niñeras. En cambio, se sentó tranquilamente en una silla entre sus camas y comenzó a hablar con una voz suave y tranquilizadora. «Sé que tienen miedo», dijo con dulzura. «Sé que extrañas a tu mamá y que te preocupa que vuelvan a pasar cosas malas. Es normal tener miedo. Es normal estar triste, pero ahora estás a salvo. Tu papá te quiere y yo estoy aquí para cuidarte». Los niños seguían llorando, pero Belinda se dio cuenta de que la escuchaban. «¿Saben qué?», continuó Belinda. «Cuando era niña, yo también tenía miedo a la hora de dormir. Me preocupaba que entraran monstruos a mi habitación mientras dormía, así que mi abuela me enseñó un truco especial». Emma dejó de llorar por un momento, curiosa a pesar de sí misma. «¿Qué truco?». Belinda sonrió. «Me enseñó a hacer que mi habitación se sintiera como el lugar más seguro del mundo. ¿Quieren que les muestre?». Durante la siguiente hora, Belinda trabajó con cada niño individualmente. Les ayudó a crear mantas de seguridad rociando sus sábanas con una bruma especial de lavanda. Les dio a cada uno un pequeño peluche que, según ella, los protegería mientras dormían. Les enseñó ejercicios de respiración para ayudar a sus cuerpos a relajarse. Y lo más importante, reconoció sus miedos en lugar de ignorarlos. «Es normal tener miedo después de que sucede algo aterrador», les dijo. «Que tu mamá se fuera al cielo fue muy aterrador y triste, pero tener miedo no significa que estés en peligro ahora mismo. Solo significa que tu corazón aún se está recuperando». Los trillizos no durmieron toda la noche durante la primera semana, pero lloraron menos. Empezaron a comer mejor durante el día y, poco a poco, muy poco a poco, comenzaron a confiar en Belinda. Al final de la primera semana, sucedió algo milagroso. Emma se quedó dormida mientras Belinda le leía un cuento. Luego, Isen se quedó dormido durante sus ejercicios de respiración. Finalmente, ella se acurrucó con su peluche y cerró los ojos. Por primera vez en 8 meses, los 3 niños durmieron 4 horas seguidas. Lucas estaba asombrado y agradecido, pero Clare desconfiaba. «No es natural», murmuró Clare al resto del personal de la casa. «Los niños no empiezan a dormir de repente después de meses de insomnio. Algo no cuadra». Para la segunda semana, los trillizos dormían de 6 a 7 horas seguidas. Comían con regularidad, jugaban con sus juguetes e incluso reían. De vez en cuando, Lucas sentía que había recuperado a sus hijos, pero las sospechas de Clare se intensificaban. «Señor Viteal», dijo una mañana mientras le servía el desayuno. «¿No le parece extraño lo rápido que han mejorado los niños? He criado a 5 hijos y nunca he visto un cambio de comportamiento tan drástico sin algún tipo de intervención». Lucas levantó la vista del periódico. «¿Qué tipo de intervención?». Clare bajó la voz en tono confidencial. «Bueno, señor, lamento sugerir tal cosa, pero algunas personas usan medicamentos para que los niños duerman. Somníferos, ansiolíticos, incluso fármacos más fuertes. No es legal, por supuesto, pero a veces la gente desesperada». Lucas sintió que le subía la presión. «Clare, ¿estás insinuando que Belinda está drogando a mis hijos?». «No estoy insinuando nada, señor. Solo digo que en todos mis años cuidando niños, nunca he visto resultados tan rápidos con. Busquen algún tipo de ayuda. Belinda tiene un doctorado en psicología infantil. Utiliza métodos terapéuticos comprobados». Clare asintió, pero su expresión seguía siendo escéptica. «Por supuesto, señor, estoy segura de que tiene razón. Es solo que, bueno, si alguna vez quisiera estar completamente seguro, podría considerar pedirle al doctor Martínez que les haga algunas pruebas a los niños para asegurarse de que no les estén dando nada que no deban». La semilla de la duda estaba sembrada. Durante los días siguientes, Clare continuó haciendo comentarios sutiles sobre la mejoría de los niños,
que parecía demasiado buena para ser verdad. Y antinatural. Mencionó historias que había escuchado sobre niñeras que usaban métodos inapropiados para controlar a niños difíciles. Lucas intentó restarle importancia a las preocupaciones de Clare, pero lo atormentaban. Sus hijos habían estado en crisis durante 8 meses, y de repente, dormían plácidamente todas las noches. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Mientras tanto, Clare llevaba a cabo su propia investigación. Comenzó a seguir a Belinda por la casa, intentando pillarla en algún comportamiento sospechoso. Registraba la habitación de Belinda cuando no estaba, buscando indicios de medicación u otras intervenciones inapropiadas. Clare también empezó a compartir sus sospechas con el resto del personal doméstico. «No me fío de ella», le dijo a María, la cocinera. «Hay algo raro en cómo se comportan esos niños ahora. Están demasiado tranquilos, demasiado obedientes. Es como si estuvieran drogados, pero parecen mucho más felices», señaló María. «Eso mismo digo», dijo Clare. «Los niños que han sufrido un trauma no se vuelven felices de la noche a la mañana. Alguien está ocultando su dolor en lugar de afrontarlo como es debido». La campaña de sospechas de Clare estaba dando resultado. Otros empleados empezaron a vigilar a Belinda más de cerca, buscando señales de comportamiento inapropiado. Pero lo que Clare no sabía era que Belinda era consciente de la vigilancia y lo estaba documentando todo. Belinda había trabajado en suficientes hogares como para reconocer las señales de prejuicio y discriminación sistémicos. Había visto cómo se cuestionaban sus cualificaciones en la transformación milagrosa, se dudaba de sus métodos y se socavaba su profesionalismo de maneras que nunca le sucedían a sus colegas blancos. Así que, desde su primer día en la mansión Viteal, Belinda había estado documentando cuidadosamente sus interacciones con los niños, sus métodos de tratamiento y el comportamiento sospechoso de ciertos miembros del personal. Cada noche, Belinda tomaba notas detalladas sobre su trabajo con los trillizos. Registraba sus patrones de sueño, sus respuestas emocionales y las técnicas terapéuticas que utilizaba. Guardaba copias de todas sus credenciales académicas, artículos de investigación y referencias profesionales. Y lo más importante, Belinda había instalado un pequeño dispositivo de grabación en la habitación de los niños con el permiso de Lucas, diciéndole que era para monitorear sus patrones de sueño e identificar los desencadenantes de sus pesadillas. Lo que Lucas ignoraba era que el dispositivo también grababa las conversaciones que Clare mantenía con otros empleados fuera de la habitación de los niños, sembrando sospechas y dañando la reputación de Belinda. Belinda también había estado investigando por su cuenta las prácticas de contratación de la familia Viteal. Lo que descubrió fue profundamente perturbador. En los últimos 5 años, Viteal Industries había contratado a decenas de empleados domésticos, niñeras y personal de limpieza. Pero cuando Belinda analizó los datos demográficos, encontró un claro patrón de discriminación. Casi todos los puestos de alto nivel, ama de llaves, asistente personal, administrador de la finca, estaban ocupados por empleados blancos. Los puestos de menor nivel, personal de limpieza, ayudantes de cocina, jardineros, estaban ocupados principalmente por personas de color. Aún más preocupante, Belinda descubrió que varios candidatos de minorías altamente cualificados habían sido rechazados para puestos para los que estaban claramente cualificados, a menudo debido a las preocupaciones planteadas por Clare sobre su idoneidad para la familia. Belinda se dio cuenta de que Clare había estado actuando como una guardiana no oficial, usando su influencia sobre Lucas para mantener un sistema de contratación discriminatorio que relegaba a las personas de color a puestos subordinados. Pero el descubrimiento más impactante de Belinda aún estaba por llegar. La noche en que Lucas encontró a Belinda con la jeringa, ella estaba preparando un somnífero completamente natural hecho con manzanilla, lavanda y melatonina, una sustancia que el cuerpo de los niños produce naturalmente, pero que a menudo no produce en cantidad suficiente cuando están traumatizados.
La inyección que Lucas creyó ver era en realidad Belinda, añadiendo la mezcla a un difusor que liberaría los suaves aromas naturales en el aire mientras los niños dormían. Pero cuando Clare apareció con su teléfono afirmando haberlo grabado todo, Belinda supo que le estaban tendiendo una trampa. Señor Viteal, dijo Belinda con calma, aún sosteniendo la jeringa. Me gustaría que viera lo que realmente hay dentro de esta jeringa. Le entregó el pequeño frasco con el que había estado trabajando. Lucas lo examinó y vio que contenía un líquido transparente que olía a flores y hierbas. Este es un remedio natural para dormir, que preparo yo misma con manzanilla, aceite de lavanda y una pequeña cantidad de melatonina, una hormona que el cerebro de los niños produce naturalmente para ayudarlos a dormir. Lo he estado añadiendo al difusor de aire de su habitación para crear un ambiente relajante. Clare dio un paso al frente, con el teléfono aún grabando. Está mintiendo, señor Viteal. Llevo una semana viéndola inyectar cosas en frascos todas las noches. Belinda miró fijamente a Clare. Señora Morrison, tiene razón, me ha estado observando. De hecho, me ha estado siguiendo por toda la casa, registrando mi habitación y difundiendo rumores falsos sobre mis métodos durante 2 semanas. Claire se sonrojó. No es cierto. Solo me preocupa el bienestar de los niños. ¿De verdad? Preguntó Belinda en voz baja. ¿Por qué? Tengo pruebas que sugieren que sus preocupaciones no tienen nada que ver con el bienestar de los niños, sino con su incomodidad ante la presencia de una mujer negra en un puesto de autoridad en esta casa. La habitación quedó en completo silencio. Lucas miró fijamente a ambas mujeres, intentando asimilar lo que oía. ¿Qué pruebas? Belinda se dirigió a su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señor Viteal, quisiera mostrarle las grabaciones del monitor de la sala de los niños. Grabaciones que captaron conversaciones que la señora Morrison ha mantenido con otros miembros del personal sobre mí. Pulsó el botón de reproducción en un pequeño dispositivo y la voz de Claire llenó la habitación. No me importan los títulos que diga tener. Gente como ella no pertenece a puestos como este. Probablemente esté mintiendo sobre sus cualificaciones. No se puede confiar en que sean honestos sobre sus antecedentes. Lucas sintió náuseas. Claire, ¿a qué te referías con gente como ella? El rostro de Claire estaba pálido y retrocedía hacia la puerta. Yo estaba. Las falsas acusaciones. Solo me preocupaban los niños. Responde a mi pregunta, dijo Lucas con voz amenazante. ¿A qué te referías con gente como ella? Pero el silencio de Clare fue respuesta suficiente. Belinda continuó reproduciendo grabaciones que revelaban la profundidad de los prejuicios de Clare y sus esfuerzos sistemáticos para socavar la posición de Belinda. Pero lo que vino después impactaría aún más a Lucas. Señor Viteal, dijo Belinda en voz baja. Hay algo más que debe saber. La discriminación de la señora Morrison no se ha limitado a mí. Ha estado influyendo en las prácticas de contratación de su empresa durante años, y ha creado un patrón de discriminación racial que podría destruir la reputación de su negocio y exponerlo a graves responsabilidades legales. Mientras Belinda abría su carpeta para mostrar las pruebas que había reunido, Lucas se dio cuenta de que en su casa se había estado gestando un sistema tóxico de prejuicios del que había sido completamente ciego. Y estaba a punto de descubrir que la mujer en quien había confiado la administración de su hogar había estado excluyendo sistemáticamente a personas cualificadas por el color de su piel, mientras que él, sin saberlo, se beneficiaba de sus prácticas discriminatorias. Los trillizos por fin dormían en paz, pero Lucas Viteal estaba a punto de pasar la noche más intranquila de su vida. Lucas miró fijamente la carpeta que Belinda sostenía, y su rostro palideció al comprender el peso de sus palabras. ¿Qué quieres decir? Ha estado influyendo en las prácticas de contratación de mi empresa. Belinda abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la pequeña mesa de la habitación de los trillizos. Incluso con la luz tenue, Lucas pudo ver tablas, gráficos y registros oficiales de la empresa.
Señor Viteal. En los últimos 5 años, Viteal Industries ha rechazado a 47 candidatos altamente cualificados pertenecientes a minorías para puestos ejecutivos y directivos. En cada caso, la señora Morrison proporcionó referencias personales o evaluaciones de adecuación cultural que influyeron en las decisiones finales de contratación. Clare intentó interrumpir, pero Lucas levantó la mano para silenciarla. La señora Morrison ha estado utilizando su puesto como ama de llaves principal y la confianza que usted deposita en su criterio para excluir sistemáticamente a personas de color de puestos de autoridad en su empresa. Belinda continuó, ella los convenció de que estos candidatos no eran adecuados para su hogar ni para el entorno laboral. Lucas sintió náuseas. Muéstreme las pruebas. Belinda sacó una gruesa pila de correos electrónicos y documentos. Aquí tiene un correo electrónico que la señora Morrison envió a su director de recursos humanos sobre la doctora Patricia Williams, quien solicitó el puesto de directora médica el año pasado. La doctora Williams es una mujer negra con un título de medicina de Johns Hopkins y 15 años de experiencia. Le entregó a Lucas el correo electrónico impreso y él leyó las palabras de Clare con creciente horror. Me reuní con la doctora Williams ayer y tengo dudas sobre su idoneidad para el entorno familiar de los Viteal. Si bien sus credenciales parecen adecuadas en papel, me pregunto si encajaría con la cultura y los valores de nuestra familia. Parecía demasiado segura de sí misma e insistente, no el tipo de persona que entiende su lugar en una estructura familiar tradicional. Recomiendo que sigamos buscando candidatos que se adapten mejor a nuestra cultura. Lucas miró a Clare, que se quedó paralizada. Junto a la puerta. Clare, la doctora Williams era la candidata más calificada que entrevistamos. La rechacé porque me dijiste que parecía difícil trabajar con ella. Solo intentaba proteger a la familia. Comenzó Clare. ¿De qué? La voz de Lucas se elevó. A pesar de que los niños dormían cerca, hijos de profesionales cualificados que, casualmente, eran negros. Belinda sacó otro documento. Señor Viteal, aquí está la prueba fehaciente de lo que ha estado sucediendo. Le mostró un gráfico que había creado comparando los patrones de contratación en Viteal Industries con los de otras empresas similares. Su empresa emplea a 340 personas en puestos ejecutivos y de gestión. Solo 12 de ellas son personas de color. Eso es menos del 4%, comparado con un promedio del sector del 23%. La probabilidad estadística de que esto haya ocurrido por accidente es inferior al 0,001%. Lucas sintió náuseas. Me está diciendo que mi empresa ha estado discriminando sistemáticamente a los candidatos de minorías durante años y ni siquiera lo sabía. Peor aún, dijo Belinda en voz baja. Has sido inconscientemente cómplice de un sistema que ha costado a docenas de personas cualificadas sus oportunidades profesionales, además de exponer a tu empresa a una enorme responsabilidad legal. Clare por fin encontró su voz. Esto es ridículo. Solo me aseguraba de que las personas que contratábamos encajaran bien con la familia. No hay nada racista en querer empleados que compartan nuestros valores. Belinda se giró para mirar directamente a Clare. Señora Morrison, ¿cuáles son exactamente los valores que la llevaron a rechazar a la doctora Patricia Williams? Su experiencia médica, su compasión por los pacientes, su dedicación a la atención médica. Era arrogante, replicó Clare. No mostró el debido respeto. ¿El debido respeto a quién?, preguntó Belinda con calma. A usted, una ama de llaves con estudios de secundaria entrevistando a una doctora con 15 años de experiencia. La sala quedó en silencio mientras el peso de las palabras de Belinda calaba hondo. Lucas miró a Clare con otros ojos, viendo claramente por primera vez el prejuicio y la discriminación que habían estado presentes en su hogar y negocio durante años. Clare, dijo en voz baja, estás despedida.
Empaca tus cosas y lárgate de esta casa mañana por la mañana. Pero Clare no había terminado. En su desesperación, cometió un último error devastador. No puedes despedirme por proteger a tu familia de gente que no pertenece aquí, gritó, despertando a los trillizos. He sido leal a esta familia durante 15 años. He mantenido a la gente equivocada lejos de tus hijos. Emma, Isen y Elle comenzaron a llorar, despertados sobresaltados por los gritos. Y fue entonces cuando Belinda hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. En lugar de enojarse o ponerse a la defensiva, Belinda fue inmediatamente hacia los niños que lloraban. Se arrodilló junto a sus camas y comenzó a hablar con la misma voz tranquila y reconfortante que había usado todas las noches durante las últimas 2 semanas. Está bien, cariño, le dijo a Emma, acariciándole suavemente el cabello. Estás a salvo. Las voces fuertes te asustaron, pero ahora todo está bien. Se acercó a la cama de Isen. ¿Recuerdan sus ejercicios de respiración? Hagámoslos juntos. Inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Finalmente, se sentó en la cama de Elle. Y comenzó a tararear la misma nana que les cantaba todas las noches. Una canción sobre sentirse seguros, amados y protegidos. En 5 minutos, los 3 niños dejaron de llorar. En 10 minutos, estaban tranquilos y adormilados. En 15 minutos, se durmieron de nuevo. Lucas y Clare observaban en silencio, atónitos, como Belinda obraba su magia con los niños traumatizados. Sin drogas, sin fuerza, sin desesperación, solo paciencia, habilidad y amor genuino. ¿Cómo lo hiciste?, susurró Lucas. Confianza, dijo Belinda sencillamente. Confían en mí porque les he demostrado respeto, constancia y cariño incondicional. Les he demostrado que están a salvo conmigo. Miró directamente a Clare. Los niños saben distinguir entre las personas que se preocupan de verdad por ellos y las que los ven como problemas que controlar. Pueden percibir los prejuicios, el miedo y el odio. Incluso cuando los adultos intentan ocultarlo, el rostro de Clare estaba rojo de rabia y humillación. Te crees muy lista con tu título universitario y tus teorías psicológicas, pero sé lo que en realidad eres. ¿Qué soy yo, señora Morrison?, preguntó Belinda con calma. Eres una estafadora que ha engañado a esta familia haciéndoles creer que eres especial, pero te veo venir. Lucas ya había oído suficiente. Clare, lárgate ahora mismo. Seguridad te acompañará fuera de la propiedad. Pero mientras Clare se dirigía furiosa hacia la puerta, se volvió para un último ataque. Recuerda mis palabras, señor Viteal. Te arrepentirás. Cuando esa mujer muestre su verdadera cara y les haga algo terrible a tus hijos, recuerda que te lo advertí. Después de que Clare se marchara, Lucas y Belinda se sentaron en la tranquila habitación infantil, observando a los trillizos dormir plácidamente. Belinda, dijo Lucas en voz baja, te debo una disculpa y una explicación. La verdad revelada. Necesito que entiendas algo, comenzó Lucas. No lo sabía. Te lo juro, no tenía ni idea de que Clare estuviera influyendo las prácticas de contratación de mi empresa o que estábamos discriminando sistemáticamente a la gente. Belinda asintió. Le creo, señor Viteal, pero necesito que entienda algo también. Su ignorancia no lo hace inocente. Lucas sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, como hombre blanco y adinerado en una posición de poder, tenía la responsabilidad de prestar atención a quien se contrataba y a quien se excluía de su empresa. Tenía la responsabilidad de cuestionar por qué su equipo directivo carecía tanto de diversidad. La voz de Belinda era suave pero firme. El racismo no solo ocurre a través de actos deliberados de odio, señor Viteal. Ocurre a través de sistemas de privilegio y exclusión de los que personas como usted se benefician sin siquiera darse cuenta.
Lucas guardó silencio durante un largo rato, procesando sus palabras. Tiene razón, dijo finalmente. Estaba tan concentrado en mi dolor, en mis hijos, en las ganancias de mi negocio, que nunca me paré a pensar en quién podría estar saliendo perjudicado por mi negligencia. Miró a sus hijos dormidos. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo soluciono esto? Belinda abrió su maletín y sacó otra carpeta. He preparado un plan integral para abordar la discriminación en Viteal Industries. Pero requerirá valentía, compromiso y una inversión financiera significativa. Extendió documentos que detallaban una revisión completa de las prácticas de contratación de la empresa, los programas de capacitación en diversidad y las iniciativas de justicia reparadora. Primero, necesitas contratar a una firma independiente para que realice una auditoría completa de tus prácticas de contratación y despido de los últimos 10 años. Necesitas identificar a cada persona que fue discriminada y reparar el daño. Lucas revisó el plan, con los ojos muy abiertos ante el alcance y el costo. Esto podría costar millones de dólares. Sí, costará. Pero el costo de no hacerlo podría ser mucho mayor. Si tan solo una de las personas que Clare discriminó decide presentar una demanda, podrías enfrentar decenas de millones en daños, además de cargos penales por violaciones sistemáticas de los derechos civiles. Belinda sacó otro documento. También he identificado a 12 personas que fueron rechazadas para puestos en su empresa debido a la influencia de la señora Morrison. Todas ellas siguen disponibles e interesadas en trabajar para usted si está dispuesto a enmendar la situación. Le entregó una lista de nombres y cualificaciones. La doctora Patricia Williams, la médica a la que Clare rechazó, ahora trabaja en una clínica pública ganando 1/3 de lo que usted le habría pagado. Marcus Johnson, el analista financiero que Clare consideraba demasiado agresivo, trabaja para su mayor competidor. Sarah Chen, la directora de marketing a la que Clare tachó de culturalmente inapropiada, fundó su propia agencia y ahora le está quitando clientes a su empresa. Lucas sintió vergüenza y rabia a la vez. Clare nos hizo perder empleados talentosos, al mismo tiempo, perpetuó la injusticia. ¿Cómo no me di cuenta? Porque el sistema estaba diseñado para ser invisible para usted, explicó Belinda. Clare hizo que la discriminación pareciera una cuidadosa selección. Hizo que el racismo pareciera la protección de los valores familiares. Hizo que los prejuicios parecieran lealtad. Durante los siguientes 6 meses, Lucas se embarcó en el proyecto más difícil e importante de su carrera empresarial. Contrató a la firma auditora independiente que Belinda le había recomendado y les dio acceso completo a los registros de Viteal Industries. Los resultados fueron incluso peores de lo que Belinda había predicho. La auditoría reveló que, durante la última década, Viteal Industries había excluido sistemáticamente a candidatos de minorías del 73% de los puestos ejecutivos, el 81% de los puestos directivos y el 65% de los puestos técnicos mejor remunerados. El patrón era tan consistente y generalizado que solo podía ser intencional. Pero la auditoría también reveló algo más. La empresa había perdido talento increíble al excluir a candidatos diversos. Varias de las personas que Clare había rechazado habían alcanzado un éxito notable en otras empresas, desarrollando innovaciones y estrategias que podrían haber generado millones de dólares para Viteal Industries. Lucas tomó la difícil decisión de hacer públicos los resultados de la auditoría. Ofreció una rueda de prensa donde admitió que su empresa había incurrido en discriminación sistemática y anunció un plan integral para reparar el daño. Me presento ante ustedes hoy para reconocer una dolorosa verdad, dijo Lucas, leyendo una declaración que él y Belinda habían preparado juntos. Guay Industries no ha estado a la altura de sus valores declarados de justicia, igualdad y oportunidades para todos. Hemos permitido que los prejuicios y la discriminación florezcan en nuestra organización, y asumimos toda la responsabilidad por el daño que hemos causado. El anuncio causó conmoción en la comunidad empresarial. Algunos elogiaron a Lucas por su honestidad y compromiso con el cambio.
Otros lo criticaron por admitir su responsabilidad y exponer a su empresa a demandas. Pero a Lucas no le importaron las críticas. Le importaba hacer lo correcto. Vittel Industries se puso en contacto con todas las personas que habían sido discriminadas. Les ofreció puestos en la empresa, el pago retroactivo por las oportunidades que se les habían negado y disculpas formales. La mayoría aceptó. La doctora Patricia Williams se convirtió en la directora médica. Debería haberlo sido un año antes. Marcus Johnson fue contratado como analista financiero senior con una bono de contratación que lo compensó por los ingresos perdidos. Sarah Chen fue contratada como directora de marketing e inmediatamente comenzó a desarrollar campañas que conectaran con públicos diversos a los que la empresa nunca había llegado con éxito. La transformación no se trataba solo de contrataciones. Se trataba de cambiar toda la cultura de la empresa. Lucas instituyó la capacitación obligatoria en diversidad para todos los empleados, creó programas de mentoría para trabajadores de minorías y estableció políticas claras contra la discriminación y los prejuicios. Pero quizás lo más importante fue que ascendió a varios empleados de minorías al Consejo de Administración, asegurando que se escucharan voces diversas en los niveles más altos de la toma de decisiones de la empresa. Mientras Vittel Industries se transformaba, Lucas le pidió repetidamente a Belinda que considerara aceptar un puesto permanente con su familia. Los trillizos la adoraban y Lucas había llegado a valorar su sabiduría y guía en asuntos que iban mucho más allá del cuidado de los niños. Belinda, dijo, una tarde mientras observaban a Emma, Isen y ella jugar felices en el jardín. Quiero ofrecerte el puesto de directora de servicios familiares. Podría supervisar no solo el cuidado de mis hijos, sino también ayudar a desarrollar programas para otras familias que lidian con traumas y pérdidas. Era una oferta generosa, un salario de 6 cifras, beneficios completos y la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de los niños. Pero Belinda tenía otros planes. Señor Vittel, me siento honrada por su oferta y agradecida por todo lo que hemos logrado juntos, pero he decidido fundar mi propia consultora. Lucas se sorprendió y se sintió decepcionado. ¿Tu propia empresa? Quiero especializarme en ayudar a empresas y organizaciones a identificar y eliminar la discriminación sistémica. Lo que hicimos en Vittel Industries demostró que el cambio es posible, pero requiere experiencia, valentía y compromiso. Belinda sacó un plan de negocios en el que había estado trabajando. Quiero llamarlo Soluciones de Equidad. Trabajará con empresas para auditar sus prácticas, desarrollar políticas inclusivas y crear culturas donde todos puedan prosperar, independientemente de su origen. Miró a los trillizos que estaban construyendo un arenero. Castillos y risas juntos. Sus hijos me enseñaron algo importante. Señor Vittel, la sanación es posible, pero solo cuando estamos dispuestos a afrontar verdades difíciles y a trabajar arduamente para lograr un cambio. Lucas lo entendió. Vas a ayudar a otras familias y empresas de la misma manera que nos ayudaste a nosotros. Exactamente. Y quiero que Vittel Industries sea mi primer cliente. Quiero documentar todo lo que hemos aprendido y compartirlo con otras organizaciones que estén listas para mejorar. Lucas sonrió. Hecho. Seremos tu cliente fundador. La consultora de Belinda, Equity Solutions, se convirtió en un gran éxito. La noticia de la transformación en Vittel Industries se extendió rápidamente, y otras empresas comenzaron a contactarla para obtener ayuda para abordar sus propios desafíos de diversidad e inclusión. En 2 años, Equity Solutions había trabajado con más de 50 empresas, ayudándolas a identificar y eliminar prácticas discriminatorias, crear procesos de contratación inclusivos y construir culturas de respeto y oportunidad. Pero el impacto de Belinda fue mucho más allá de la consultoría corporativa. También trabajó con escuelas, hospitales, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones
ayudándolas a crear sistemas y prácticas más equitativas. La historia de cómo transformó a la familia Viteal y a la empresa se convirtió en un caso de estudio que se imparte en escuelas de negocios y programas de justicia social. 43 minutos. El legado del cambio. En todo el país. Mientras tanto, Emma, Isen y Elle seguían prosperando. El trauma que una vez les había impedido dormir era ahora solo un recuerdo doloroso. Habían aprendido a procesar su duelo de manera saludable, a confiar en gente nueva y a creer en su propia seguridad y valía. Lo más importante es que habían aprendido el valor de tratar a todas las personas con respeto y dignidad, independientemente de su origen o apariencia. Belinda nos enseñó que ser diferente no hace que la gente dé miedo, le explicó Emma a su padre un día. La hace interesante. Y nos enseñó que la gente inteligente viene en todos los colores, añadió Isen. Y que el amor es más grande que el miedo, concluyó ella. 5 años después de que Belinda llegara a la mansión Viteal, Lucas reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Sus hijos eran felices, sanos y seguros de sí mismos. Su empresa era más exitosa que nunca, con equipos diversos que desarrollaban soluciones innovadoras que conectaban con clientes de todos los orígenes. Pero, lo más importante, Lucas había aprendido a usar su privilegio y riqueza para generar un cambio positivo en lugar de simplemente mantener el statu quo. Viteal Industries se había convertido en un modelo de responsabilidad corporativa y justicia social. Las iniciativas de diversidad de la empresa habían sido copiadas por cientos de otras organizaciones. Lucas también había establecido una fundación que proporcionaba becas a estudiantes subrepresentados que cursaban estudios en administración de empresas, psicología y trabajo social. ¿Sabes?, le dijo Lucas a Belinda durante una de sus visitas de consultoría. Cuando te contraté, pensé que solo buscaba ayuda con los problemas de sueño de mis hijos. Belinda sonrió. Y en cambio, recibiste una llamada de atención sobre justicia e igualdad. La mejor llamada de atención de mi vida, respondió Lucas. Mis hijos duermen tranquilos ahora, pero lo más importante es que están creciendo en un mundo donde comprenden que todos merecen respeto y oportunidades. Miró hacia el jardín donde los trillizos jugaban con niños de diversos orígenes, amigos que habían hecho en su nueva escuela integrada. Belinda, necesito preguntarte algo. Esa primera noche, cuando Clare te acusó de drogar a mis hijos, ¿alguna vez sentiste la tentación de renunciar? ¿De alejarte de todos los prejuicios y las acusaciones? Belinda guardó silencio un momento, recordando aquel difícil momento. Claro que tuve la tentación, dijo finalmente. Luchar contra los prejuicios es agotador. Habría sido más fácil encontrar una familia que no tuviera a alguien como Clare creando problemas. Pero tú te quedaste. ¿Por qué? Porque esos niños me necesitaban. Y porque me di cuenta de que si me marchaba, Clare ganaría. Ella habría logrado ahuyentar a otra persona cualificada de color, y el ciclo continuaría. Belinda miró directamente a Lucas, pero también porque vi algo en ti que me dio esperanza. Cuando te enfrentaste a pruebas de discriminación, no lo negaste ni pusiste excusas. Asumiste la responsabilidad y trabajaste para corregirlo. Eso es raro, señor Viteal. La mayoría de las personas en puestos de poder no están dispuestas a renunciar a sus ventajas para crear justicia para los demás. En el 5º aniversario de la muerte de Rebecca, Lucas reunió a sus hijos en el jardín para su ceremonia anual de recuerdo. Pero este año fue diferente. Este año, no solo recordaban su pérdida, celebraban cómo habían transformado su dolor en un propósito. Mamá estaría orgullosa de en quien nos hemos convertido, dijo Emma, ahora de 8 años y con una sabiduría que superaba su edad. Estaría feliz de que hayamos aprendido a ayudar a los demás, añadió Isen. Y de que aprendamos a amar a las personas que son diferentes a nosotros, concluyó ella.
Lucas abrazó a sus hijos, maravillado por su sabiduría y compasión. El trauma que una vez casi destruyó a su familia los había hecho, en última instancia, más fuertes, más bondadosos y más comprometidos con la justicia. Esa noche, mientras Lucas arropaba a sus hijos, reflexionó sobre lo inimaginable que Belinda había hecho. No solo ayudarlos a dormir, sino abrirle los ojos a un mundo de desigualdad e injusticia que había ignorado. Le había demostrado que el verdadero éxito no se mide en dólares ni en logros empresariales, sino en el impacto positivo que uno tiene en la vida de los demás. Le había enseñado que el privilegio conlleva responsabilidad. La responsabilidad de usar tus ventajas para crear oportunidades para los demás. Y lo más importante, había demostrado que el cambio era posible incluso en sistemas que parecían irremediablemente rotos si las personas estaban dispuestas a afrontar verdades difíciles y a realizar el arduo trabajo de la transformación. Mientras los trillizos se dormían en sus camas, en paz, de forma natural, sin miedo ni pesadillas, Lucas se dio cuenta de que Belinda le había dado a su familia el mayor regalo imaginable: la capacidad de convertir su dolor en propósito, su privilegio en justicia y su amor en acción. Los trillizos multimillonarios viudos por fin dormían profundamente. Pero, aún más importante, soñaban con un mundo donde todos pudieran dormir en paz, sabiendo que eran valorados, respetados y que se les brindaban las mismas oportunidades para prosperar. Y gracias a una mujer extraordinaria que se negó a aceptar la injusticia, esos sueños se estaban convirtiendo en realidad. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y contarnos desde dónde nos ves. Leemos todos los comentarios.